Hola a todos, soy Patricia Pelizari y hoy las voces de Argentina y del resto del mundo estamos de festejo porque un territorio, una comunidad, festeja sus 50 años de ejercicio profesional en la musicoterapia. Qué bueno, ¿no? Que un territorio festeje. Y entonces fuimos convocados y agradezco muchísimo a Romina, su organizadora, por convocarme para sumarme a este festejo y hacer algún aporte, ¿no? Al crecimiento, a la difusión, al intercambio entre musicoterapeutas. Así que yo decidí contarles un pedacito chiquitito de mis 40 años de ejercicio profesional, sobre una pregunta que colegas y estudiantes formulan una y otra vez y pareciera no tener respuestas que la agoten, que es el uso de la voz en musicoterapia. Y durante muchos años yo fui cantante lírica y después con mucho esfuerzo pasé al rubro del canto popular, formando un dúo con Ricardo Rodríguez entre dos búsquedas, que justamente se llama así porque pareciera que la búsqueda es como un significante importante en mi vida y creo que en la vida de nuestra comunidad en general musicoterapéutica, ¿no? Durante muchísimos años la voz fue y sigue siendo para mí como eh, esa, ese espacio de transición entre mi ser, eh, el otro, el usuario, el paciente, y esa obra que se va configurando en el lazo, en la confianza, en el tejido de significantes. Y entonces, puntuando algunas cuestiones que quería compartir, ¿no? La voz en su materialidad, eh, en su sonido, en sus silencios, en sus texturas, eh, tan singular, única en cada sujeto, en cada persona, difícil de capturar en una generalización, ni de tipologías, ni de categorías, ni de significados. Y por otro lado, aquello que, que se forja, que se crea en la expresividad, que es esa comunicación eh, que, que puede ser más o menos intencional, y por otro lado, que se articula en el mejor de los casos al discurso del ser. Entonces, como dice Denis Basse, la voz como vía fundante entre una instancia de lugar, el cuerpo, y una instancia de saber, el discurso. Y a eso muchos le llaman encarnadura, ¿no? Encarnadura de la voz, cuando eso que es la pura voz material, aún así singular de cada persona, eh, se va encarnando en el cuerpo y ese sentido que tiene la voz en el lenguaje, en el significado, toma cuerpo y a partir de tomar cuerpo toma consistencia, ¿no? No es la voz de la palabra que transmite un sentido, un discurso racional, sino una voz que está encarnada en la emocionalidad, en la afectividad, en la experiencia, en un saber de lo vivido, en un saber de lo sentido. Y esa creo que es la voz que, que tenemos la pretensión, la expectativa, el deseo de escuchar en las personas
nos acercan justamente, ¿no? Porque muchas veces, como nos pasa a todos obviamente, están confundidas, están separadas, escindidas entre lo que dicen, lo que sienten, lo que piensan y sus actos. Y entonces esa voluntad de coherentización sería eh, esa voluntad de encontrar, ¿no? De encontrar el propio eje, de encontrar el lugar en donde queremos estar, que seguramente es aquello de lo que nos trae algo de serenidad, algo de paz, algo de realización, ¿no? En el transcurso de la vida, porque estamos tan tomados por, por la eficacia, por el consumo, por el éxito, y entonces a veces perdemos, ¿no? Eh, ese lugar sensible, sencillo, eh, que tiene que ver con poder disfrutar de la profundidad, de lo simple y de aquello que el presente fundamentalmente nos trae como opción, como oportunidad para estar mejor con nosotras mismas, con nosotros mismos y también en la relación con otros, tironeadas todo el tiempo entre el pasado y el futuro, el padecimiento florece, ¿no? El estrés se hace presente. eh, y creo que nos es difícil en general a todos los seres humanos eh, darnos esa oportunidad de detenernos a registrar el presente y su belleza, su estética, sus colores, sus formas, sus musicalidades. Ahí la voz tiene como, nos da más que tiene, una gran oportunidad de enlace, de hacer un trabajo de enlace, en donde algo de esos sentidos rígidos que nos trae el sufrimiento puede comenzar a amasarse a través de la expresión sonora, a través de la liberación de la voz, que puede pasar por muy diferentes estadios de el susurro, de la respiración, ¿no? Del salir, del soltar la voz, no importa lo que signifique, no importa el significado, no importa el contenido artístico, mucho menos, sino confiar en que la sutileza de la expresión sonora de la voz nos va a traer y nos trae en cada acto, en su expresión, una vivencia que nos sana porque nos conecta con nuestro interior y nos conecta también en esa posibilidad que nos da la voz del adentro, del tránsito y el hacia afuera, nos da también la posibilidad de reconocer nuestro entorno, ¿no? Muchas veces necesitamos salir de vacaciones, salir de las rutinas, ir a la naturaleza para realmente tomar contacto con lo finito que somos como seres humanos, finitos y como parte de la naturaleza. Eh, y en ese sentido, poder como captar qué es lo sensible. Nos la pasamos escribiendo libros sobre qué es la estética, qué es una escucha sensible, qué es crear una obra desde la sensibilidad, y nos olvidamos muchas veces que justamente las personas que viven en el campo, en la naturaleza, e inclusive nuestros ancestros,
claro, estaban mucho más conectados porque vivían cerca de la tierra, cerca del aire, cerca del agua, cerca del río, caminaban, sentían más los olores, los perfumes. Y creo que ese laboratorio de los sentidos es lo que muchas veces trabajamos en musicoterapia y es muchas veces lo que la voz justamente nos trae, ¿no? En el ejercicio de respirar, en el ejercicio de percibir el interior de nuestro cuerpo, en el ejercicio de hacer circular el aire por todas nuestras zonas corporales y trae a la imaginación y a la mente un estado de sensibilidad eh, que justamente genera esa nueva percepción de la vida, ¿no? Más profunda, más intensa, más liviana también, ¿no? Más liviana. Trabajar con la voz para mí fue y sigue siendo un privilegio, ¿no? En el sentido de disponer de una herramienta que forma parte de nuestra constitución, tanto biológica como psíquica. Y ese modelado, que a mí me gusta llamarlo así, modelado, me permitió construir alguna conceptualización en estos largos años de ejercicio profesional, que es la que quisiera compartir. Que podría anunciarlo como una matriz técnica, ¿no? No refiriéndome a la técnica como habitualmente hablamos, ¿no? Como la improvisación libre o como el canto, la composición de canciones o las dramatizaciones sonoras, sino refiriéndome como algo eh, que tiene una lógica más esencial, como anterior, ¿no? Por eso digo algo de matriz técnica. Que tendría que ver con el deslizamiento, ¿sí? Habitualmente me gusta hablar de formantes sonoros, de, de formantes en germen, eh, a aquello que la exploración propone, ¿no? La exploración libre, la exploración espontánea propone. Y a ese proceso, ¿sí? De reconocimiento, de modelado, a ese proceso de transformación lenta, sutil, que la voz va generando en el trabajo en musicoterapia, deslizamiento, deslizamiento sonoro. Y entonces ahí ese amasado, ¿no? Ese amasado de la materialidad, de la textura, del color, del cuerpo, ¿no? Ese amasado que trae un significante, que va creando un significante que está muy ligado a la materialidad y que lentamente y profundamente va tornándose a través de ese trabajo sensible en un significante que puede producir una palabra plena, una palabra en donde el sujeto está involucrado, en donde estamos como sujetos de la creación, sujetos de nuestra propia reinvención, que no tiene que ver con una obra artística, sino que tiene que ver con el hallazgo, con el enlace, por eso muchas veces hablo del concepto de lo psicosonoro, eh, el enlace entre mi ser y esa palabra que formulo. Esa matriz tiene que ver con la capacidad de
de transformación, con la capacidad de simbolización. Ese proceso de simbolización es un proceso para mí muy interesante, es uno de los procesos que más he estudiado a lo largo de mi carrera profesional por haberme iniciado en un lugar de trabajo como fue el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, con, con pacientes con gravísimos padecimientos, como, como es la psicosis, la depresión grave, bueno, etcétera, en psiquiatría. Y ahí yo tomada, absolutamente tomada por, por la semiología psiquiátrica, ¿no? Tratando de entender eh, qué era un delirio, qué era una alucinación, cómo se configuraba el discurso y las emociones y el acceso a la realidad, ¿no? De estas mujeres con las que compartí muchas horas y largos años de mi vida. Y entonces, claro, la forma que encontré en ese momento de entender algo de esas lógicas de la voz y de esas lógicas del discurso y de esas lógicas de la corporalidad eh, fue el psicoanálisis, que estudié muchísimos años. También fue la psicomotricidad, también fue el teatro, el psicodrama, pero allí andaba buscando una explicación racional, lógica, científica para entender esos procesos que tanta incertidumbre y ansiedad y, y, que me descolocaban, ¿no? En el tratamiento. Necesitaba comprender. Eh, y poco a poco fui descubriendo a partir del trabajo con la voz, precisamente, que lo sensible, ¿no? Es aquello que nos da la oportunidad de entrar en resonancia, de entrar en empatía, de generar un vínculo de confianza y que esa escucha justamente sensible nos da la posibilidad de conectar y, y generar un surco, un canal de encuentro, de comunicación, y allí entonces el mejor diagnóstico, ¿sí? Allí el mejor diagnóstico. El encuentro, la empatía, la escucha, la confianza. Eh, Atravesar como ese miedo de lo diferente, de lo loco. Mi camino fue así, de, de trabajar en el hospital público muchísimos años con mujeres adultas y trabajar en mi consultorio con familias, con niños. Poco a poco me fui acercando al ámbito de la prevención y al ámbito de lo social y de lo comunitario. Y entonces ahí la voz empezó a cobrar también otros sentidos, ¿no? Eh, la voz de los que no tienen voz no solo parecía tener que ver con la locura, sino que también cobró un sentido en mí en relación a lo social. Eh, Abrir espacios para que las voces puedan escucharse, trascenderse, tomar cuerpo, tomar forma, para, para generar redes, para generar canciones que encuentren a las comunidades más unidas, para generar sensibilidad social, problematización de temas que a todos nos atañen, sensibilidad e inclusión,
trabajar las voces y las diferencias, entender que hay un lugar para que todas las voces puedan ser escuchadas. Y entonces ese trabajo tan interno, tan individual, de deslizamiento, de amplitud de la conciencia, pasó a ser un trabajo también con las grupalidades y con las comunidades. Las voces empiezan a tomar también cuerpos en la grupalidad y a generar tejidos y tramas en donde las corporalidades y los significados pueden construir obras colectivas y a partir de allí hacerse escuchar. Y entonces la voz arma coral. Y es tan importante ese trabajo de conexión interior con la propia sonoridad, con el propio timbre, con, con la fragilidad de las alturas que van creando, tomando cuerpo en la medida que una como persona se empodera de sí mismo, comienza a valorar su propia voz, su propio decir, su propia producción, y allí entonces hay un trabajo posible de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Mi propia seguridad genera la gran oportunidad de compartir con otros lo que pienso, lo que creo, lo que siento, y tengo que habilitarme para eso, ¿sí? Habilitar a mi propia voz. Pero a la vez, estar con otros, ir al encuentro con otros, me fortalece. Y las voces de los otros, las voces en las grupalidades, las voces en los intercambios, las voces en el trabajo interinstitucional, las voces en las redes barriales, pueden generar energía y fuerza para las luchas colectivas. No creo en una musicoterapia politizada, creo en una musicoterapia emancipadora, en donde el trabajo con la voz justamente sea eso, fortalecernos y contribuir en la medida de lo posible a fortalecer para que todas las voces tengan dignidad de expresión. Y la musicalidad justamente es eso, la gran oportunidad de generar empatía, resonancias y ampliación, ¿no? Como dirían nuestros colegas de Colectivo 85, generar ampliación. Esa afectividad colectiva que potencia ciertas luchas de lo cotidiano, ¿no? Bueno, no sé si tengo hoy eh, más tiempo, me parece que les dejo algunas reflexiones totalmente inacabadas, que siguen construyéndose, que siguen transformándose. Si hay algo que a mí me complace enormemente, es, como dice María Betania, ser un aprendiz de la vida, que podría ser mejor, pero es bonita, es bonita, es bonita. Un fuerte abrazo para todos los colegas. Felicitaciones a
a las y los colegas de la provincia de San Luis, que hoy festejan sus 50 años de trayectoria en la provincia. Es bueno festejar, es bueno acompañar los movimientos de nuestra comunidad musicoterapéutica en Argentina, en Latinoamérica. Es bueno escucharnos y es bueno habilitar las voces. Buenos días y hasta pronto.